Escuchad bien, pues lo que habréis de oír desafiará cuanto creéis saber sobre el poder y la astucia. En las arenas del tiempo yace enterrado el secreto más grande que reino alguno ha guardado. Una mujer que por 20 años engañó a todo un imperio, llevando barba postiza y corona real, mientras sus súbditos la aclamaban como el más poderoso de los soberanos. Jamás sospecharon que bajo aquellas vestiduras reales latía el corazón de una dama. Permíteme que os transporte a los días en que los dioses caminaban entre los mortales y los faraones eran sus hijos predilectos. Allí donde el sagrado Nilo riega las tierras más prósperas del mundo conocido, donde las pirámides tocan el cielo y los templos guardan misterios milenarios. Allí nació ella. Su nombre era Amat-Ka-Ra, aunque la historia la conocería por otro título que habría de conquistar con sangre y astucia. Hija del gran faraón Tutmosis, creció en los pasillos de mármol del Palacio Real, donde aprendió que el poder no se hereda, sino que se arrebata. Cuando apenas contaba 18 años, su padre cayó enfermo de muerte. En su lecho de agonía, el anciano soberano miraba con ojos vidriosos a su única heredera. «Hija mía», murmuró con voz quebrantada, «el reino precisa un faraón, no una reina. Los sacerdotes jamás aceptarán que una mujer ocupe el trono sagrado de Horus». Pero ella había nacido con el alma de conquistadora. Aquella misma noche, mientras el reino lloraba la muerte de su señor, tomó las tijeras de oro y cercenó sus cabellos hasta dejarlos como los de un mancebo. Se despojó para siempre de sus vestiduras femeninas y se ató el pecho con vendas de lino, transformando su figura hasta hacerla semejante a la de un joven noble. Al amanecer, cuando los dignatarios del reino se congregaron para conocer al nuevo soberano, ella apareció ante ellos vistiendo la túnica real, el collar de oro y la corona doble del Alto y Bajo Egipto. Pero lo que más asombró a los presentes fue la barba postiza que colgaba de su mentón, símbolo sagrado de la divinidad faraónica. «Yo soy vuestro faraón», declaró con voz grave que había ensayado durante lunas enteras. «Los dioses me han ungido para gobernar estas tierras hasta que Ra se apague en el horizonte». Los sacerdotes, los generales y los nobles se postraron ante ella, creyendo que contemplaban a un joven y valiente heredero. Ninguno sospechó que adoraban a una mujer. Durante los primeros meses de su reinado, cada día era una batalla contra el descubrimiento. Jamás se despojaba de sus vestiduras masculinas, ni siquiera en la intimidad de sus aposentos. Había despedido a todas las doncellas que la habían servido desde niña y las había reemplazado con criados varones que nunca la habían visto antes. Cuando hablaba, modulaba su voz para que sonara grave y autoritaria. Cuando caminaba, adoptaba el paso largo y decidido de un guerrero. Cuando se bañaba, lo hacía en la más absoluta soledad, pues ni siquiera sus más fieles servidores podían conocer su verdadero cuerpo. Pero gobernar un imperio no era tarea sencilla para quien debía mantener constantemente una doble vida. Los generales la presionaban para que tomara esposa y engendrara herederos. Los sacerdotes esperaban que participara en los rituales sagrados reservados únicamente a los hombres. El pueblo aguardaba que su faraón fuera el más valiente de los guerreros. Ella encontró la solución en la astucia que solo una mujer podía poseer. Cuando los generales le hablaban de matrimonio, respondía que los dioses le habían revelado que debía mantenerse puro hasta completar la construcción del templo más grandioso jamás erigido. Cuando los sacerdotes la invitaban a los rituales secretos, alegaba que su comunión con los dioses era tan profunda que no precisaba de ceremonias terrenales. Y cuando el pueblo esperaba verla combatir, ella ideó la estrategia más brillante. Se convirtió en la soberana más sabia y próspera que las tierras del Nilo habían conocido jamás. En lugar de conquistar con la espada, conquistó con la inteligencia. En lugar de someter por la fuerza, sedujo con la prosperidad. Bajo su reinado, se construyeron templos magníficos que aún hoy desafían el paso del tiempo. Las rutas comerciales se extendieron hasta las tierras más remotas, trayendo riquezas incalculables. Los artesanos florecieron, los campesinos prosperaron y los enemigos del reino preferían negociar antes que enfrentarse a la legendaria sabiduría de su faraón. Pero mantener semejante engaño durante 2 décadas requería una fortaleza sobrehumana. Cada mañana, al despertar, debía transformarse nuevamente en el hombre que el mundo esperaba ver. Cada noche, al retirarse a sus aposentos, permanecía prisionera de su propia farsa. Nunca conoció el amor de un hombre, pues ¿cómo podría explicar su verdadera naturaleza? Nunca tuvo hijos propios, aunque gobernó a millones como una madre sabia y protectora. Nunca pudo mostrarse vulnerable, pues un faraón no puede mostrar debilidad. Los años pasaron y su reinado se convirtió en leyenda. Los pueblos vecinos hablaban con admiración del gran faraón que había traído la edad dorada al imperio.
Los sabios escribían sobre su sabiduría incomparable. Los comerciantes cantaban alabanzas a quien había hecho florecer el comercio como nunca antes. Pero ella envejecía, y con la edad llegaba el temor. ¿Qué sucedería cuando la muerte la alcanzara? ¿Cómo explicar que el cuerpo de su glorioso faraón era el de una mujer? ¿Cómo preservar su legado sin destruir la fe del pueblo en la divinidad real? En sus últimos años, mandó construir una tumba secreta, conocida solo por el arquitecto más fiel, quien juró llevarse el secreto a la tumba. Preparó instrucciones detalladas para que su cuerpo fuera momificado en secreto, vestido para siempre con las ropas reales que había llevado en vida. Cuando finalmente la muerte vino a buscarla, después de 20 años de reinado glorioso, se llevó consigo el secreto más grande que imperio alguno había guardado. Su cuerpo fue sellado en la tumba con todos los tesoros correspondientes a un faraón divino, pero también con los pequeños objetos que recordaban a la mujer que había sido: un espejo de plata, joyas femeninas y un mechón de sus cabellos originales, guardado desde aquella primera noche en que se transformó en hombre. El pueblo lloró la muerte de su amado faraón durante 70 días. Los sacerdotes proclamaron que había ascendido al cielo para reunirse con los dioses. Los cronistas escribieron que había sido el más sabio y próspero de los soberanos. Pero la historia, esa gran reveladora de secretos, habría de descubrir siglos después la verdad más extraordinaria: que la edad dorada del imperio había sido obra de una mujer que tuvo el valor de desafiar al mundo entero para demostrar que el poder no tiene género, sino que reside en el corazón y la mente de quien sabe usarlo. Así terminó la vida de quien fue, sin que nadie lo supiera, la reina más poderosa que jamás gobernó vestida de hombre. Su tumba permanece oculta hasta el día de hoy, guardando el secreto de una mujer que prefirió renunciar a su identidad antes que renunciar a su destino. Y cuando el viento del desierto sopla entre las ruinas de sus templos, aún se puede escuchar el eco de su voz, recordándonos que el verdadero poder no reside en lo que el mundo ve, sino en lo que el corazón se atreve a ser.